Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es instalar un panel de administración, en este caso es Admin Lite, y lo vamos a integrar con lo que vendría siendo Laravel. Esto lo vamos a realizar desde cero, entonces igualmente le dejaré los times para que vayan saltando pues acorde a lo que van necesitando. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero que va a realizar pues es crear un nuevo proyecto. Y mientras esto instala, pues vamos a echar un vistazo a Admin Live para que veamos pues qué es lo que vamos a instalar, ¿no? Entonces le damos acá a Live Preview y bueno, como tal lo que vamos a obtener es este apartado acá izquierdo y la parte de arriba. Entonces, para realizar esto, vamos a revisar un paquete, un paquete que está en GitHub, que es este, y pues igualmente se los dejaré en la descripción para pues que lo puedan revisar. En este caso voy a ir acá a la guía de instalación y vamos a comenzar a instalarlo. Entonces, ya cuando haya terminado esto, voy a ir a Admin Light Laravel y lo voy a abrir con Visual Studio Code. Ya, ya después de que esté abierto este apartado, voy a abrir la terminal y voy a instalar el paquete. Mientras esto instala, volvemos acá a la documentación y pues el segundo paso es instalar el paquete. Acá lo descargamos, pero acá con este comando lo instalamos. Ya cuando esto termine, no se demora mucho, hacemos lo que vendría siendo la instalación del paquete, pero como yo creo un proyecto desde cero, voy a hacer la unión con lo que vendría siendo la base de datos, la conexión. Para ello, pues voy a abrir acá localhost. En este caso estoy utilizando OneServer. Si ustedes están utilizando otro, pues igualmente les va a funcionar. Le coloco acá root, que es el usuario, y voy a crear una nueva tabla. En este caso, pues admin Laravel. Y acá tenemos la tabla creada. Bueno, ya habiendo realizado esto, vamos a hacer la migración. Entonces, PHP Artisan migrate. Bueno, en este caso, a mí me marca este error. Siempre me lo he marcado, no sé por qué, que bueno, que debo de especificar un valor y que esta cosa. Para solucionarlo, lo que voy a hacer es, voy a App Provider, en caso de que ustedes lo tengan, y voy a App Service Provider, voy acá donde dice, importo schema, y le agrego un default string length de 191. Importo esta librería y le agrego esto. Ya habiendo realizado esto, pues ejecuto PHP Artisan Migrate, pero en este caso le voy a pasar fresh para que refresque la base de datos y pues ya se realiza la respectiva instalación. Si reviso la tabla, ya se subieron las tablas que tenemos acá. Ahora, el tema de autenticación lo vamos a revisar en el siguiente video. En este simplemente nos vamos a enfocar en ver las plantillas y pues entender cómo funcionan, ¿no? Entonces, ya habiendo realizado esto, vamos a instalar lo que vendría siendo pues la plantilla. En la documentación nos dice lo siguiente. Acá tiene la guía de instalación y acá nos dice pues cómo debemos usarla. En este caso, vamos a copiar este ejemplo, pero vamos a revisar cómo lo podemos hacer de una forma pues que sea mejor. Entonces voy a ir acá a Routes, Views y voy a crear una nueva vista. En este le voy a colocar example.blade.php y pegamos esta vista. Una cosa que debemos de tener en cuenta es que como es un panel administrativo, como lo más lógico es que tengamos nuestra URL slash panel o dashboard y pues en esa ruta se puede decir dependen todas las rutas del panel. Entonces, para realizar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá al apartado de las rutas y como vemos tenemos pues la de la API, tenemos web, que son como las que más se usan, ¿no? En este caso vamos a crear una nueva que la vamos a llamar dashboard.
Entonces voy a borrar esto y lo voy a dejar, en vez de retornar la vista de welcome, voy a retornar la vista de ejemplo que fue la que creé ahorita, hace un instante acá, esta vista. Para poder utilizarla, vamos a ir acá donde dice Provider y vamos acá donde dice Routed Service Provider. Y vamos a duplicar esta línea de código que, como vemos, pues dice routes api.php, que es prácticamente esto mismo. Acá web.php, routes web.php es esta ruta. Entonces, vamos a añadir la de dashboard que añadimos nosotros. Y el middleware no vamos a usar el de API, sino que vamos a usar el de web. Y el prefijo también es dashboard. ¿Esto qué hace? Cuando ejecute, por ejemplo, el comando php artisan routed list, pues ya tenemos acá dashboard, que vendría siendo pues este archivo. Así que todas las rutas que metamos allá adentro, por ejemplo, vamos a crear una de lista de usuarios, por ejemplo, leads user. Entonces, si vuelvo y recorro las rutas, pues ya está dashboard list user. No tengo que estar escribiendo ese prefijo, sino que ya lo tenemos configurado. Eso va genial para esta template. Ahora, de esta manera, pues vamos a revisar ya el dashboard. Voy a borrar esta ruta que añadí. Y ahora, si voy acá al... Bueno, voy a correr el proyecto en PHP Artisan Server. Y lo abrimos acá. Y pues vamos a la ruta de dashboard. Aquí ya tenemos lo que vendría siendo la base de nuestro template. Ya lo tenemos instalado. Nos falta pues hacer muchas mejoras, pero acá ya lo tenemos instalado. Una de las pequeñas mejoras que vamos a realizar en este video es evitar añadir lo que vendría a ser esto en todas las vistas. Podemos realizarlo como está acá, pero hay algunos estilos que tenemos en diferentes páginas. Entonces, para no estarlo instalando en todas las páginas, si añadimos, por ejemplo, nuestros propios estilos CSS, lo que vamos a hacer es crear nuestro propio layout. De esta manera, layout, y este le vamos a agregar, por ejemplo, app.blade.php. Entonces, vamos a quitarlo de ejemplo acá. Vamos a pasarlo a este lado. Y acá, pues tú pegas lo que vendría siendo los estilos que necesites o lo que quieras añadir, que muchas páginas tengan en común para que no lo estés añadiendo en uno por uno los archivos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? En este apartado vamos a crear acá un nuevo campo, un GL, el cual pues le vamos a colocar el content, sí, este se puede llamar igual. Y este de acá arriba le vamos a colocar, por ejemplo, un nuevo campo que se llame title. Este le colocamos title. Luego este se llama, bueno, header. El header, por ejemplo, este es el contenido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la ruta de ejemplo, pues ya no vamos a utilizar todo este código que está acá, sino que simplemente vamos a agregar una arroba y le decimos que va a extender de pues la ruta de layout.app y le vamos a decir que dentro de la sección de, por ejemplo, sección, en este caso le vamos a llamar content. Dentro de la sección del contenido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegar simplemente example y ahora si recargamos ya nuestra página, pues acá ya tenemos nuestro texto de ejemplo. No tenemos que estar importando todo este código, sino que simplemente añadimos ese campo y si por ejemplo necesitamos lo que debería ser el título o le colocamos el header, pues en este caso si queremos que sea acá como lo tenemos, simplemente le vamos a pasar el texto, por ejemplo, title sample, y acá le decimos que cierre la sección. Ya habiendo realizado esto, pues tendremos acá esto, lo podemos manipular de forma dinámica, muy sencillo, y acá pues ya podemos administrar lo que vendría siendo pues nuestro contenido.
Entonces, eso sería todo por este video. En el siguiente video, pues ya vamos a revisar cómo podemos hacer lo que vendría siendo el apartado de autenticación utilizando Admin Lite. Igualmente, esto es muy sencillo de realizar, pero lo veremos en el siguiente video. Espero la verdad les haya sido de mucha ayuda y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.